presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó una orden ejecutiva con sanciones contra Venezuela en respuesta a la elección popular de la Asamblea Nacional Constituyente. En esta nueva orden, Trump prohíbe a los bancos estadounidenses realizar transacciones nuevas con el gobierno. La acción de hoy está enfocada en restringir el acceso del régimen a los mercados de deuda y equidad en Estados Unidos. No van a poder más tomar ventaja del sistema financiero de Estados Unidos para destruir la economía venezolana. Estas medidas también van a minar la capacidad de Maduro de pagar a los partidos y simpatizantes del régimen y va a aumentar la presión sobre el régimen para abandonar su camino desastroso. Bajo ese orden, los seres naturales y jurídicos de Estados Unidos están impedidos tratar con Venezuela con sus instrumentos de deuda y de equidad. Eso se refiere a toda transacción en Estados Unidos sobre todos estos instrumentos de equidad y deuda. Pedimos, solicitamos, llamamos a figuras del gobierno a distanciarse de este proceso, de este régimen. Esta situación no es aceptable. Vamos a seguir trabajando para obtener la libertad para el pueblo venezolano con nuestros socios en el mundo y terminar esa dictadura en Venezuela. ¿En qué consisten las sanciones financieras de Estados Unidos contra Venezuela? Las nuevas sanciones impuestas por el gobierno de Donald Trump prohíben realizar transacciones de nuevos bonos de deudas y acciones emitidas por el gobierno de Venezuela y su petrolera estatal PDVSA. Realizar transacciones con ciertos bonos existentes en poder del sector público venezolano. 3. El pago de dividendos por parte de Citgo al gobierno de Venezuela. Estas medidas no son contra funcionarios venezolanos, sino contra la economía y el sistema financiero de toda Venezuela. Las medidas ilegales que ha pretendido hoy tomar el presidente Donald Trump contra el pueblo de Venezuela sencillamente violan la legalidad internacional, la Carta de Naciones Unidas y sencillamente ratifican un camino imperial de agresión. Forman parte de un golpe económico. Trump hoy ha dado un golpe financiero y económico contra el esfuerzo de recuperación de la economía venezolana que hacemos todos los venezolanos y todas las venezolanas todos los días con nuestro trabajo y nuestro amor. La Casa Blanca, Donald Trump, tiene sobre su escritorio una carpeta con una orden ejecutiva, con un conjunto de medidas para agredir las finanzas y la economía de Venezuela. Lo dije con tiempo. Con tiempo, veníamos preparándonos hace tiempo ya sobre esto. Porque en los Estados Unidos llegó un gobierno extremista que ha enloquecido en la política internacional. Hay que recordar que esta acción se basa en darle continuidad al decreto de Obama, donde se declara a Venezuela como una amenaza inusual y extraordinaria para la seguridad nacional norteamericana, emitido el 9 de marzo del 2015 por la supuesta violación de derechos humanos y persecución de oponentes políticos. Esta medida fue rechazada por los pueblos del mundo. Se emprendió la campaña Obama deroga el decreto ya, una jornada histórica que recolectó más de 11 millones de firmas que fueron entregadas al entonces presidente Barack Obama durante la 7ª Cumbre de las Américas para exigir la nulidad de dicha medida. Por eso yo dije frente a la agresión del gobierno de los Estados Unidos, el presidente Obama ha cometido la agresión y así lo digo, con todo el respeto debido y diplomático aquí. Lo tengo que decir, no me puedo callar. He traído más de 11 millones de firmas que serán entregadas por la vía diplomática. Y vengo en nombre de 30 millones de venezolanos a exigirle al presidente Obama que derogue el decreto que amenaza a Venezuela.
Las nuevas sanciones económicas y financieras de Estados Unidos contra el país violan la legalidad internacional y la Carta de Naciones Unidas. Por eso convoco a la solidaridad mundial, invoco la solidaridad de los gobiernos, de los pueblos de América Latina, del Caribe, de los pueblos de los Estados Unidos, frente a esta agresión financiera y económica brutal, que dicho sea de paso, ha sido pedida y promovida por la derecha venezolana. ¿Quiénes promueven estas medidas en contra de nuestro país? Julio Borges es la cabeza de quienes han pedido y han ido a hacer lobby para que a Venezuela se le impongan decisiones que nos afectan, nos causan un gran daño financiero, económico y energético. En una serie de cartas enviadas a varios grupos bancarios, Borges exigió no hacer operaciones con el gobierno de Venezuela. La compra de aproximadamente 2.800 millones de dólares en bonos de petróleos de Venezuela, Sociedad Anónima, PDVSA, por parte del grupo Goldman Sachs, INC, generó fuertes críticas por parte de Julio Borges, quien rechazó la nueva inversión realizada por el grupo empresarial. La comunidad internacional está haciendo lo suyo al presionar con la Carta Interamericana Democrática o al presionar con sanciones a los violadores de derechos humanos. La suma de todo eso es lo que puede provocar que se quiebre. Hay que buscar empujarlos y presionarlos y esquinarlos para que comiencen a darse esas contradicciones internas. La presidenta de la Asamblea Nacional Constituyente, Delcy Rodríguez, rechazó las sanciones impuestas por parte de los Estados Unidos de manera arbitraria contra el pueblo de Venezuela. Gracias a esa derecha opositora, que lo único que pide es la intervención de Venezuela para perjudicar a nuestro pueblo. Gracias a ellos lo pidieron por escrito, iban de forma genuflexa a Washington, fueron al Pentágono a pedir la intervención militar de Venezuela. Y pidieron también el bloqueo financiero. Y su amo imperial les está dando ese regalo, que es perjudicar al pueblo de Venezuela, que nos quieren agredir por la economía. Cuando el presidente Maduro hace más de 2 años hablaba de la guerra económica, no se le entendía, no le comprendían a qué se refería. Bueno, ahí está, se están quitando las caretas. En la reunión que se dio en el estado de Florida, en Miami, con el vicepresidente de los Estados Unidos, factores opositores le pidieron ser armados acá en Venezuela para la creación de un conflicto interno, para que continúe la violencia. Ratificando su posición pro-intervencionista, la MUD emitió un comunicado la noche de este domingo clamando el bloqueo y las sanciones contra los venezolanos. Pide la intervención extranjera, respalda e invita al bloqueo financiero, incita al odio y la violencia. Esto es muy importante que el mundo lo sepa. ¿Por qué lo hacen? Porque el gobierno de Estados Unidos y la oposición venezolana han buscado que Venezuela caiga en default. Default, ¿qué es default, compatriota? Que Venezuela caiga y no pague sus compromisos internacionales y Venezuela caiga en una situación muy difícil para el comercio y las actividades financieras y económicas en el mundo. Porque cuando un país no paga, bueno, queda en una situación comprometida para su funcionamiento económico. Es una situación que nos da o nos quita la solvencia financiera. Además, señaló que los tenedores de deuda venezolana son afectados por el decreto firmado que buscan desestabilizar la economía del país. El 62% de los tenedores de la deuda pública, de la deuda de PDVSA, la deuda del gobierno, son estadounidenses. ¿Qué van a hacer con su deuda y sus bonos ahora? Trump se los mató en las manos. El 12% el Reino Unido británico también le quemó en las manos los bonos. Varios miles de millones de dólares le quemó en las manos, tratando de hacernos daños a nosotros.
le está haciendo daño a los propios inversionistas estadounidenses. El 6% es canadiense, o sea que el 80% está entre Estados Unidos, Canadá y Reino Unido, que es lo mismo. Atención, tenedores de deuda de Venezuela, los convoco a través del vicepresidente de Finanzas, Ramón Lobo, a una reunión la próxima semana para buscar soluciones al daño que le ha hecho Donald Trump a los tenedores de deuda venezolana con este decreto infame e ilegal que ha firmado el día de hoy. La intención de estas agresiones no es otra que derrocar al gobierno legítimo e imponer la hegemonía sobre toda la región latinoamericana. Nosotros, los latinoamericanos y caribeños, hoy somos objetos del odio, el racismo y el desprecio de la élite que gobierna los Estados Unidos de Norteamérica. Y han elegido a Venezuela como objetivo. Todo lo que están intentando hacer contra Venezuela fracasará y Venezuela saldrá fortalecida, cada vez más libre, cada vez más independiente en lo económico, en lo financiero, en lo político, en lo diplomático, en lo militar, más libre, más fuerte, más independiente. Hasta aquí esta emisión del Noticiero de la Patria. Sigamos juntos construyendo una Venezuela para todas y todos. Ha culminado esta transmisión.